Seguimos punto por punto aquí comentando. Te quedaste en esta idea, Rafael, y que me llama la atención. O sea que la senadora Maribel Villegas ya está pensando en irse a vivir a Chetumal. Vamos a ver cuántos más se le suman, ¿no? Porque si de eso se trata, de irse a vivir con la intención del 2022, vamos a ver cuántos más cambian su domicilio, Rafael. Así es, Sandra, porque hay que recordar que en la elección del 6 de junio, uno de los cuestionamientos de los sectores políticos de la capital fue precisamente la falta de arraigo de la entonces candidata a diputada por el Distrito Federal 02, Anaí González, a quien le reclamaba pues que no tenía su domicilio aquí en la zona sur, en el Distrito 02 de manera particular. Tuvo Anaí González, fue a votar a la zona norte, donde tiene su domicilio, y ese es el principal reclamo, que llegue gente que no tiene arraigo, que no tiene la residencia, y de ahí también la intención de sectores económicos, de grupos que han presentado una iniciativa a la 16ª legislatura para retomar este tema de la residencia, por lo menos de 10 años para quienes aspiran a cargos de elección popular. Hay una oferta de Reina Durán, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, para que sea de 5, dice el Frente Cívico Quintana Roo, aunque sea de 5, pero que lo adopten, que lo propongan, que lo aprueben, porque es importante que quienes ocupen cargos de elección popular y también en el servicio público tengan arraigo, tengan esa residencia, conozcan la zona sur. Y en este caso, la senadora Maribel está tratando de impulsar ese sentimiento de yo voy a vivir en la zona sur, yo voy a vivir en la capital del estado, para que genere esa empatía. Veremos qué pasa. Sí, porque también decías, es vender espejitos, ¿no? Me voy a vivir allá 6 meses, pasa la elección y ahí se ven, ¿no? Por supuesto, y esa es la preocupación que hay de los sectores políticos, económicos y sociales de la capital del estado. ¿Qué te parece, Marcelo? Una promesa más de Maribel, a ver si consuma ahora su amenaza. Pero bueno, a ver, pienso que lo de Maribel tiene esa lógica que dice Rafa. La sociedad chetumaleña, y sobre todo empresarios y políticos, se expresaron por este tema del arraigo, que tienen mucha razón. Es reciente el caso de Anaí, que es un ejemplo vivo de la pertenencia, del arraigo, de la identidad del sur y particularmente de Chetumal, pero también puede responder a un asunto coyuntural, y es que Mara Lezama, que en apariencia es la que tiene la ventaja hacia la gubernatura, ya está visitando el sur, se reúne con personajes políticos, está involucrada en asuntos también culturales que tienen que ver precisamente con el arraigo y con la identidad, y me parece que puede responder a esa jugada que es una estrategia visible de Mara y del grupo de Mara. En el grupo de Mara caben Anaí González, caben Yelsuni Martínez. Me parece que eso también responde Maribel. Y hay un asunto más. Maribel tiene un peón, una carta en Otompe Blanco, que es Luis Gamero. El grupo de Luis Gamero ha advertido que le va a hacer la vida de cuadritos, y habló incluso de boicot al gobierno que va a entrar ahora en septiembre con Yelsuni Martínez. Si eso se logra consumar, si se concreta esa amenaza y logran configurar de ahí una fuerza política, me parece que tiene que estar ahí Maribel comandando esos esfuerzos. Entonces, todos esos elementos que parecen dispersos y logra conjugarlos Maribel, va a tener una ventaja en el sur. Y repetimos, el sur tiene conciencia política, tiene madurez y hasta define, ¿no? Entonces, me parece que responde a esos temas. Oye, y yo decía al inicio de este programa, se están sumando nombres, por ejemplo, este día en Playa del Carmen, en una entrevista después de varios meses, en un medio de comunicación, internet, redes sociales, apareció Cristina Torres y ella dijo, voy a contender en el 2022. Y no creo que sea para la reelección como diputada local. Entonces, ahí también ves otra figura, ¿no? Otra figura que se suma a este grupo de aspirantes. Yo digo que va a haber una lista de ida y vuelta de aquí a Valladolid
cuando sí. venga el proceso interno, porque estamos viendo bastantes grupos, pero aquí ya sería entonces, y bueno, esa es un particular opinión mía, digo, ¿por qué partido iría Cristina Torres? Ella dijo que tiene varias invitaciones, pero hay que recordar que ella dejó la bancada del PAN y se adhirió a Morena, y no ha dicho que ya no tenga esa simpatía, porque no militancia, es simpatía. Entonces también otro elemento más que se suma ahí, Marcelo. Interesante la declaración de Cristina Torres por todo lo que significa en solidaridad y sobre sus últimas decisiones públicas que fueron pasarse a Morena y tratar de competir ahí por la candidatura a la presidencia municipal. Va a ser muy interesante y claro, van a ir surgiendo nombres con experiencia y otros. Me parece que es un juego de experimentados el que viene, ¿no? La gubernatura no está para improvisados ni chapulines, pienso yo. Ahora, también hay otro elemento que no hay que perder de vista. El oficialismo estatal está desdibujado, hay una reconversión del oficialismo por esta discrepancia pública entre el gobierno del Estado y el PAN, que es el partido dominante en esa coalición. Ahí van a dejar muchos espacios, muchos vacíos, y eso en algún momento va a favorecer a alguno de los grupos. La 4T, Morena, que es el partido dominante o la fuerza dominante, va a tender a absorber a esos indecisos y va a ir reconfigurándose el panorama. Lo que hoy estamos conversando son fotografías del momento. A lo mejor en 2 o 3 meses vamos a estar platicando, si tenemos el gusto nuevamente, de otros asuntos que hoy no vemos. Pero es muy importante estas apariciones como la de Cristina, lo del oficialismo, la campaña abierta en el sur, están configurando este nuevo mapa. Pero fíjate que esto que decías que está desfigurado el oficialismo, fíjate, no sé si viste las declaraciones de Julián Recalde, que decía, hay que unirnos, hay que hacer un bloque en contra de Mara. Él dice Mara, Morena, pero pudiera ser cualquiera. Entonces, aquí, Morena tiene que unirse independientemente de quién sea el candidato, independientemente de la marca, porque si llegan enfrentados, si llegan peleados por un candidato que no les simpatice a cualquiera de los grupos, el oficialismo podría reagruparse, me parece, Rafael. Así es. Yo creo que lo más importante que deben hacer los partidos políticos es fortalecer su estructura partidista, acercarse a las bases, conversar con ellas, darles a conocer las estrategias que van a implementar para los próximos meses con miras a la elección del 2022 para que se fortalezcan. De lo contrario, va a haber un escenario desdibujado, partidos políticos débiles, que en estos momentos, y que en su momento será reflejo para la designación de quienes sean candidatos o candidatas para el Congreso del Estado y para la gubernatura. Los partidos políticos deben fortalecerse desde su interior para consolidar su voto duro y de ahí trabajar para convencer a los indecisos, porque en estos momentos hay muchos. Sí, así es, muchos indecisos y los que habrá y las confrontaciones que vienen, porque se va a poner de a peso, dirían en mi tierra, se va a poner bueno al interior tanto de Morena, como de Acción Nacional, donde también muchos quieren y muchos dicen que quieren estar encabezando ahí. Ellos ven un Morena confrontado y desdibujado, y por el otro lado ven lo mismo. Aquí no se trata de confiarse, se trata, como bien dices, de convencer a las bases, de afianzar su estructura, porque si no tienes estructura, nomás no tienes nada que hacer. Claro, perdón, rápidamente antes de que nos vayamos a la pausa, hay que partir de la base que las alianzas del 6 de junio se mantendrán. Lo importante es saber si quien resulte candidato o candidata de esas alianzas, es decir, PAN, PRI, PRD, van a aceptar a quien resulte candidato o candidata. Y en el caso de Morena, si Morena, PT, Verde Ecologista, más aparte los partidos que se sumen, van a aceptar a quienes designen como candidata. Eso también será un escenario interesante que vamos a ver para las próximas elecciones. Así es, volvemos, vamos a la pausa.